En el vídeo de hoy quiero hablarte de mi experiencia viviendo en Japón. Si tienes curiosidad por esto, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Lau by the Sea, un canal donde normalmente hablamos de libros, pero los martes son martes locos y hablamos de otros temas. Y hoy me he decidido a hablar tranquilamente de cómo fue mi experiencia viviendo en Japón durante 2 años. Esto es algo que he tocado más veces en Instagram, porque entre que llevo más tiempo y que también, pues eso, al final he hablado allí por stories y demás de más veces de mi vida, pues ha salido en alguna ocasión este tema y siempre causa bastante curiosidad, recibo bastantes preguntas y digo, bueno, pues voy a crear aquí un vídeo charlando con calma, sin prisa, contándoos un poco mi experiencia y respondiendo a alguna de las preguntas que me dejasteis por Instagram. Mi plan es que este vídeo no sea súper largo, ir tocando las cosas principales que se me ocurran y si hay muchas preguntas relacionadas que dan para otro vídeo, pues me las podéis ir dejando en comentarios y yo otro día pues vengo y voy, no sé, respondiendo esas preguntas. Antes de nada, dos cosas que quiero decir. La primera, tengo muchísimo frío, estoy aquí con mi bolsa de agua caliente porque de verdad yo tolero bien el calor, pero es que el frío fatal, lo llevo muy regular. Y la segunda y más importante en relación a la temática con el vídeo, quiero decir que esto es tan solo mi experiencia, que voy a contar cosas que a mí me pasaron, cosas que, cómo fue mi percepción. No quiero que esté todo por generalizado, ni que estoy hablando de todo el mundo, ni para las cosas buenas ni para las cosas malas, ¿eh? Simplemente es eso, es una cosa muy personal mía y no es mi intención ni muchísimo menos sentar cátedra de absolutamente nada en relación con Japón, su gente, su cultura y cómo es vivir allí. Esta es mi experiencia personal. Yo creo que se entiende, pero bueno, como que me quedo más tranquila si lo aclaro. Yo fui a vivir a Japón, yo fui a estudiar a Japón después de terminar el grado de Historia del Arte, donde yo, aunque no era mi intención en un principio, acabé especializándome en arte y cultura japonesa. Digo que no era mi intención porque realmente yo no puedo decir que soy apasionada de la cultura japonesa, del anime, del no sé qué, desde el principio de los tiempos, desde que era súper pequeña, que va, esto a mí me llegó de una forma bastante tardía a través de compañías, de una pareja que yo tenía hace unos años que le encantaba Japón y bueno, yo, como todo en esta vida, cuando tengo que aproximarme a algo nuevo, lo primero que hago es hacerlo a través de los libros. Y bueno, pues leí una novela que se llama Kokoro de Natsume Soseki, que es, bueno, una de mis novelas favoritas, una de las novelas que en cierta manera puedo decir que me cambiaron la vida porque me llevaron a interesarme muchísimo por este país e incluso, bueno, pues especializarme en algo diferente en mis estudios, irme a vivir allí, bueno, y a tener un amor y un interés gigante y que nunca se acaba, pues por Japón y por todo lo que rodea a este país. Voy a dejar por aquí un vídeo donde tengo una reseña hablando en detalle de ese libro, por si tenéis curiosidad. Y bueno, en su día mi intención fue ir a Japón para aprender el idioma japonés, porque bueno, yo pensaba que podría ser interesante a la hora de hacer alguna investigación en el futuro, quizás hacer un doctorado y demás, bueno, pues saber el idioma que menos, aparte de pues tener la oportunidad de conocer el país, ¿no? Habiendo vivido allí o habiendo pasado allí una temporada. Así que yo fui con visado de estudiante, ¿vale? Que es uno de los visados que es relativamente fácil de conseguir, al menos desde la Unión Europea y en concreto desde España, ¿vale? Habría que mirar en cada caso. Si tenéis interés por esto, podéis ir a la página web o a la embajada de Japón en vuestro país o a los consulados y allí os van a informar de cómo sería esto, pero bueno, básicamente este tipo de visados lo que te permite es estar en Japón más de 3 meses, más de 90 días, al menos desde España, insisto, tú puedes ir a Japón hasta hasta 90 días, por ejemplo, como turista y no necesitarías visado. Lo dicho, habría que consultar cada país qué condiciones y qué acuerdos tiene con Japón. Entonces, bueno, yo fui con visado de estudiante que te permite residir allí un tiempo determinado. Yo en un principio, si no me equivoco, creo que tenía un visado de 9 meses. Se podía haber pedido directamente de 1 año o de 2 años, pero mi intención primera era ir en torno a 6 meses. Y luego estuve 2 años, esto es una cosa que yo siempre cuento, pero es que bueno, una vez allí todo iba rodado, me lo estaba pasando súper bien, estaba aprendiendo un montón y dije, jolín, si puedo alargar esta experiencia, ¿por qué no hacerlo? Y ya renové el visado allí directamente.
Este tipo de visado, lo que digo, te permite vivir allí y tienes una serie de condiciones especiales en cuanto a seguros médicos, porque al final estás residiendo en el país y luego, por ejemplo, tienes permiso para trabajar X horas al mes o la semana. Puedes realizar lo que se llama en Japón arubaito, que es como un trabajo a tiempo parcial. Básicamente tienes una serie de limitaciones de qué trabajos puedes hacer y qué trabajos no. Por ejemplo, tema de hostelería, pues puedes trabajar en una cafetería, en un restaurante y demás, pero en negocios nocturnos no, ¿vale? Entonces, por poneros un ejemplo. Según mi experiencia, si tenéis intención de coger un visado de este tipo, más o menos empezaría a preparar las cosas en torno a 1 año, 9 meses. Se puede hacer hasta con 6 meses más o menos, que es el tiempo con el que yo lo hice, pero fue muy estresante y esto fue porque yo me quería ir como en otoño. Y fue justo hablando con un amigo que también se quería ir a Japón y de hecho se fue a Japón. De hecho, yo cuando me fui de Japón fue cuando él llegó y le di mis estanterías y mis cosas y yo creo que sigue allí. Y me dijo, Laura, si quieres ir, tienes que ir deprisa, en plan, que no te da tiempo para ir en otoño. Y recuerdo esa Semana Santa y sobre todo como haciendo todo el papeleo, 1000 emails, no sé qué, buscando cosas, porque además te pedían ciertas pruebas médicas para demostrar que no tenías cosas. Bueno, que se consiguió todo, que al final luego son los trámites burocráticos y que necesitas dedicarle tiempo y horas a preparar las cosas, pero bueno, una vez se hacen, ya todo funciona más o menos bien. En principio, no te piden demasiadas cosas, dependiendo de cada escuela y demás, y un poco que sí que cuentes qué vas a hacer en Japón, cuáles son tus intenciones, que te comprometas a no hacer cosas ilegales, evidentemente, y luego, al menos en su día, esto no sé si ha cambiado, sí que necesitabas enseñar que en tu cuenta bancaria tuvieras una cantidad de dinero o que hubiera alguien que fuera un aval. Yo acababa de terminar la carrera, no tenía ningún dinero, pero mis padres fueron mi aval. Básicamente esto es como el gobierno de Japón trata de controlar, ¿no? Que no vaya a ir gente allí que luego para poder pagar el alquiler y además venga a hacer cosas que están consideradas ilegales bajo ese tipo de visado. Bueno, básicamente al final cada país tiene su normativa y hace las cosas como buenamente quiere o puede y tú al final te tienes que adaptar cuando vas para allá. Así que nada, una vez todo esto estaba hecho, yo me fui en mi avioncito a Japón. Me acuerdo que en ese primer viaje que lo hice sola, lo hice de Madrid a París, hice escala y luego ya cogí un vuelo de París a Tokio y yo recuerdo que estaba contentísima, que todo era genial y en el momento en el que me iba a despedir de mis padres en el aeropuerto de Barajas, pero en el momento ya que ya iba a entrar en la seguridad, de repente me puse a llorar a mares. Yo creo que era una mezcla de miedo y de emociones, que nunca había estado tanto tiempo lejos fuera de casa, en un sitio que no fuera un viaje, que fuera completamente sola, sin amigos, sin pareja ni nada. De repente creo que se me hizo bola. Yo tenía, ¿cuánto? 23 años creo. Y, y recuerdo que fui llorando todo el viaje. Yo creo que nunca he llorado tantas horas seguidas. Madre mía, qué disgusto tan grande llevaba. Me dio como miedo, creo, y no sé, bueno, como mezcla de emociones que ya luego lo pienso en plan, mis pobres padres. Como nos dejará ahí la hija que llora tanto en el aeropuerto diciendo, bueno, no sé, como que siento que fue un momento súper dramático una vez más en mi vida. Pero bueno, ahora lo veo divertido, pero en el momento yo lloraba, o sea, lo más grande. Y fue muy curioso, y aquí empiezan, bueno, en el momento anécdotas. Por casualidades de la vida, una persona, una chica que había sido alumna de mi madre hace unos años, en ese momento era pues, la mujer del agregado cultural español en la Embajada de España en Tokio. Y o sea, no sé cómo pasó esto, que de repente, pues como que se enteraron que yo iba a ir para allá y me invitaron allí a pasar la primera noche. Yo me imagino que me hubieran invitado a pasar más días, pero solo pasé allí la primera noche. Entonces fue gracioso porque yo nada más llegar a Tokio, pasé la primera noche en territorio español, ¿no? En la embajada española, y fue muy curioso. Esto no fue exento de drama porque la persona que iba a venir a buscarme al aeropuerto, que era una de las personas de la inmobiliaria, que era una chica japonesa que vivía, o sea, una chica japonesa que hablaba español y que era trabajando en una inmobiliaria donde yo había alquilado mi piso, pero que no me lo daban hasta el día siguiente, me dijo que ya me iba a buscar al aeropuerto sin problema. Entonces, de hecho, bueno, yo llegué y no estaba por ninguna parte, esperé allí casi 2 horas, no venía, y yo, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Ya me estaba como buscando como un autobús para ir a donde fuera, bueno, o sea, de verdad un percal.
y finalmente apareció y me llevó hasta la embajada y de hecho yo a veces pienso, digo, yo no sé si era el jet lag o que no pensaba las cosas que te van a pasar cosas nunca malas, pero le dejé llevaba 2 maletas grandes y le dejé una en su maletero, en plan, bueno, mañana te la doy. Y efectivamente me la dio, pero que a mí no se me ocurrió que a lo mejor me la pudieran robar o lo que fuera. Y es cierto que el aeropuerto al que yo llegué, el aeropuerto de Narita en Tokio, está bastante lejos y había atasco y la pobre pues estaba allí en el atasco, que no fue culpa de nadie. Pero claro, que yo recuerdo llegar y decir, ¿qué hago? Aquí no hay nadie, socorro, mamá, ¿por qué estoy aquí sola? Y nada, pues pasé una noche allí con estas personas que me adoptaron por un día. Fue gracioso porque mi primera noche en Tokio no solo dormí en territorio español, sino que me llevaron a comer a un italiano. Bueno, o sea, no sé, porque tuvieron a bien hacer eso. Esta persona acaba de llegar a Japón por primera vez en su vida, voy a llevarlo a un restaurante italiano. Bueno, es que las cosas. Y el día siguiente pues ya iba a ir a mi casa y había quedado allí pues con la chica de la inmobiliaria. ¿Qué pasa? Que yo no tenía internet todavía y entonces yo había hecho como capturas en el móvil de cómo tenía que ir. Entonces, bueno, yo iba con un jet lag del carajo. Una maleta más grande que yo en el metro de Tokio, sin haber dormido en no sé cuánto tiempo. Claro, me perdí como 3 veces. Ya no solo es que me perdiera yo, sino que había perdido como el billete o la tarjeta, no me acuerdo qué era exactamente, y yo contándoselo a un señor de seguridad. Yo hablaba un japonés que era nada, ¿vale? Ahora os cuento. O sea, sabía decir, hola, me llamo Laura, izquierda, derecha, ¿dónde está? No sé, el supermercado, podría haber dicho, y nada más. O sea, un señor amabilísimo al final me dejó pasar, debió entender en mi cara de agobio que no era que no hubiera querido pagar los 70 céntimos que eran, sino en general. Y bueno, no sé cómo, o sea, de verdad, no sé cómo yo conseguí llegar hasta la zona donde estaba mi casa. Es que esto es muy curioso porque en Japón las calles no tienen nombre, ¿vale? Solo las vías muy principales tienen nombre, el resto tienen como una especie de forma de organizar la ciudad que es como tipo cebolla, ¿no? Como por círculos, como por capas. Entonces tuvierais como 3771, Shinjuku, o sea, como tu distrito, tu no sé qué, bueno, o sea, un lío. Y yo no era capaz de encontrarlo, la señora no estaba, yo no tenía ni teléfono ni internet y yo allí puesta con mis maletas y se me dio, bueno, pues había 2 chicas que estaban, pues eran testigos de Jehová y estaban llamando a las puertas de la gente del barrio y se acercaron a mí. Pues no sé si a contarme lo que fuera, pero mi respuesta fue en plan, socorro, por favor, ayuda, estoy buscando este sitio. Y esas buenas personas recorrieron el barrio conmigo en busca de eso y me dejaron allí. Antes de irme también tenían un papel así, me dijeron, ¿qué idioma hablas? Español, para que leyera unas cosas. Yo las leí, les di las gracias. Y pues muy agradecida verdaderamente porque además llamaron luego a la chica de la inmobiliaria hasta que vino, bueno, se portaron muy bien conmigo. Y así llegué yo a mi casita que yo había conseguido alquilar por internet antes de llegar allí. Un apartamento de 12 metros cuadrados con terraza incluida. Es muy pequeño. Yo a veces lo pienso y digo, pues es un poco agobiante. Como, creo que toda la casa era como la habitación donde grabo, mi despacho de aquí. Seguro era mucho más pequeña que la habitación que yo tenía en casa de mis padres. Y no la recuerdo especialmente pequeña. Cuando yo estaba yo sola, pues era muy cucua, se limpiaba rápido, tenía vistas al Monte Fuji, tenía terraza, como os digo, pero terraza, tenía un balconcito. Pero bueno, es que me encantaba, es un lugar que yo recuerdo con felicidad y yo en aquel entonces pagaba por aquello más o menos cerca de 600 euros, que no es poco para tus 12 metros cuadrados, pero estaba muy bien situado, que era lo que yo había buscado, era yo podía ir andando a mi academia y luego resultó que además que estaba muy bien situado, en general podía ir a casi cualquier parte con metros muy cercanos. Averigüé más tarde también que bueno, yo vivía en una zona que se llama Okubo y Okubo es Okubo y Shinokubo, ese Shin de Shinokubo es Okubo y nuevo Okubo, es como el barrio coreano de Tokio. Y entonces es cierto que pues, por esas rencillas que tienen entre ambos países, a los japoneses intentan no vivir ahí, no les parece como buena zona para vivir y en general ahora es una zona donde hay muchos extranjeros y demás. Entonces, bueno, para mí bastante contenta. Además la parte de Okubo no es nada comercial, es residencial tranquila y luego la otra parte es más así como llena de vida. Bueno, total que yo felicísima en aquella casa. Luego pues yo fui a la academia de japonés donde estuve allí 2 años.
llegué, como digo, con un nivel prácticamente cero, o sea, sabía 3 cosas contadas y las sabía decir yo, no tanto entender lo que me decían el resto. O sea, las primeras veces que iba al supermercado era o sea, la fantasía, porque es que, claro, es que ahora con internet y con los traductores en todas partes es todo muy fácil. Antes no había tantas aplicaciones y hasta que yo tuve internet pasó un poco de tiempo. Bueno, estoy diciendo, estaré comprando cerdo, estaré comprando pollo, estaré comprando champú, suavizante para la lavadora, no lo sé, o sea, la fantasía, pero bueno, al final aventurilla y siempre, siempre divertido, ¿qué queréis que os diga? Y nada, yo estuve 2 años allí estudiando, estudié mucho, la verdad estudié muy, muy fuerte. Antes de volverme saqué el título N2, que es más o menos como un C1. Siempre he querido sacarme el N1, lo tengo ahí como pendiente y me gustaría porque yo disfrutaba muchísimo, muchísimo estudiando japonés. Es un idioma precioso, pienso que se puede decir eso de casi todos los idiomas, pero yo siento que el japonés es bellísimo, toda la parte de los kanjis, de los ideogramas, me parece que aprendiéndolos aprendes también mucho de la cultura, porque está al final muy, muy ligado. Pero bueno, es un idioma que a mí me resultó personalmente bastante, bastante complicado. Entiendo, por ejemplo, para los estudiantes chinos que estaban en mi clase era bastante más fácil porque, claro, toda la parte de escritura al menos ya la saben, pueden leer por conceptos, entonces bueno, era más de tú aprendes de cero, como si tienes que aprender a escribir en un idioma donde hay 3 silabarios y uno de ellos, como digo, son ideogramas, una cosa como completamente nueva. Pero súper, súper apasionante. Fue un periodo donde yo hice muchísimas amistades, amistades que muchas me han durado hasta hoy, tanto internacionales como personas japonesas. Conocí a mucha gente internacional, especialmente al principio, porque, claro, yo iba a clase con otros estudiantes extranjeros, no hablas el idioma local, por lo cual al principio es un poco difícil también hacer amigos, ¿no? Entonces, bueno, aparte de españoles, hice pues muchas amigas, bueno, mi mejor amiga de allí es italiana, nos vemos una vez al año más o menos, otra tailandesa, bueno, gente a la que aprecio un montón, incluso también a otras personas con las que he perdido el contacto honestamente, pero creo que si nos encontráramos alguna vez sería una alegría genuina por ambas partes y que siempre recordaremos como lo que compartimos en aquel momento, ¿no? Unas vivencias como muy fuertes, ¿no? Las que vives porque es que estás absolutamente lejos de todo el mundo. Hace ya, va a ser 10 años, en 2024, que yo fui a Japón y por primera vez, ¿no? A vivir allí. Es que estos 3 años ha cambiado muchísimo. No veías extranjeros viajando a Japón por la calle, ¿no? Casi nunca. Y ahora vas a Japón porque yo viajo mucho, viajo mucho. O sea, me gusta viajar a Japón siempre que puedo porque es un lugar que me encanta y también he viajado allí por trabajo en alguna ocasión y ahora pues hay mucho más movimiento, ¿no? El turismo se ha desarrollado mucho y entonces eso es otra sensación, pero antes tenía una parte de estar aislado muy divertida y también mala, ¿no? Los días malas porque te sientes muy lejos de todo el mundo, pero también como, no sé, como que el mundo se movía a otro ritmo, no lo sé, fue genial, la verdad. Cuando estuve en Japón yo estuve trabajando a tiempo parcial de diferentes cosas, algunas de ellas muy locas, en mi opinión. Por ejemplo, tuve trabajos normales como había unas niñas que su padre era español y su madre era japonesa y justo habían pasado pues el año anterior, si no me equivoco era en Granada, como para que aprendieran el español y demás, y ahora habían vuelto a Japón y su padre pues quería que no perdieran el español y que siguieran practicando y tal. Entonces yo iba por las tardes y las cuidaba y les daba clases de español, no clases de español, pero hacía con ellas como deberes que tenían y cosas así, ¿no? Pasábamos tiempo juntas hablando en español y fue encantador, la verdad, me dio mucha, mucha pena el último día que me despedí de ellas. Y luego, por ejemplo, también trabajé en una editorial para un proyecto, ¿no? Que estaban haciendo un libro para que japoneses estudiaran español. Entonces estuve como corrigiendo la gramática y corrigiendo un poco el libro y demás. Y luego soy la voz del listening de ese libro de aprender español, que me parece divertidísimo. O sea, en plan, no sé, cuando estudiamos un idioma, no pienso el inglés en el cole, el listening, pues de repente es mi voz en la de español. Me hace mucha risa. Luego también tuve un trabajo que fue genial, este fue solo como de una semana o así, pero fue en las oficinas de Sony que estaban buscando gente que viniera de diferentes partes del mundo y estaban desarrollando como su Siri o su Alexa, ¿vale? Entonces nos hacían hacer diferentes tipos de palabras, de frases, no sé qué, como para grabar nuestra voz y a partir de ahí luego desarrollar
es que no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, y ahí estuve yo, en las oficinas, fue divertidísimo, también una cosa muy, muy curiosa, y además fue genial porque no tenía que hacer nada, solo hablar en español las cosas que me decían y fue muy divertido, fue un trabajo genial y bastante bien pagado, de hecho. La verdad es que tengo millones de anécdotas y millones de cosas que me pasaron por allí, para mí era todo un descubrimiento. Yo estaba allí cuando se lanzó Pokémon Go y yo nunca había visto a tanta gente en las calles, de todo gente joven, que normalmente pues le ves como del cole a su casa o del instituto en grupos jugando. O sea, fue como de repente, yo lo vi como la fiesta, fue absolutamente brutal. Yo misma jugué a Pokémon Go lo más grande, no sé la de kilómetros que me hice andando y en bici por todas partes. Vivir en Japón es una de las experiencias que más ha marcado mi vida, sin duda. Me siento súper afortunada de que mi familia pudiera apoyarme en esto económicamente y que yo pudiera vivir esta experiencia, aprender tanto, porque bueno, en los primeros meses no trabajaba ni nada, solo estaba estudiando. Entonces tener ese apoyo de mi casa fue fundamental y es algo que de verdad cambió mi vida, cambió mi forma de ser y mi forma de estar en el mundo y de pensar cómo yo quería hacer mi vida. Me apetece hacer un vídeo en otro momento así mucho más concreto, tipo 5 o 10 cosas que aprendí viviendo en Japón, porque creo que pueden ser interesantes, ¿no? Cosas que vi del día a día allí, de costumbres suyas y que yo he aplicado a mi vida. Y no sé, creo que es una experiencia brutal, creo que es muy diferente, ¿no? La sensación que te llevas si vas de turismo o pasas allí una temporada, como en cualquier otra parte del mundo, imagino. Yo personalmente no tuve ningún tipo de shock cultural cuando llegué a Japón, a pesar de que es una cultura completamente diferente y que tú sientes, parece de verdad que estás en otro mundo. Suena frase hecha, pero de verdad que lo sientes así. Es cierto que yo había leído bastantes ensayos sobre sociedad japonesa, cómo se organizan y tal. Quizás ciertas cosas que pueden chocar más, yo ya las tenía como muy asumidas antes de llegar, pero lo que es curioso es que sí que tuve shock cultural inverso cuando volví a España, porque en Japón, que en ningún caso es una cultura a la que yo tenga intención de idolatrar o poner como una cultura superior en muchas cosas, porque creo que hay cosas que funcionan mejor que, por ejemplo, en España, que es lo que mejor conozco, pero muchas otras no. Entonces creo que al final todos los lugares tienen cosas de las que aprender y cosas de las que dices, bueno, yo haría las cosas de una forma diferente. Pero hay ciertas cosas de rutina, de vivir en sociedad, que yo aprecié mucho y a las cosas buenas te acostumbras rápido, ¿no? Entonces, cuando volví a España sí que tuve un poco de shock, recuerdo mucho golpe con el ruido. Por ejemplo, en Japón hay bastante silencio, a pesar de toda la gente que hay. Quiero decir, si vas al barrio más bullicioso donde está todo el mundo, no, pero por ejemplo, en el transporte público todo el mundo va en silencio, no suena un móvil, a nadie se le ocurriría hablar a voces por el móvil en el transporte público o poner la música en alto, ¿no? Ahí hay muchísima gente, os podéis hacer a la idea, y para entrar en el metro, por ejemplo, hacen colas y está como todo súper ordenado y toda la gente es muy cívica. Bueno, el momento de que la gente allí estudie, por ejemplo, en cafeterías, es muy habitual, pues vas a una cafetería y estudias durante horas. Pues la gente deja su portátil y se va al baño o el móvil, como reservando tu mesa, y nadie te lo roba. O las bicis muchas veces no tienen candados y no desaparecen. Esa parte de civismo a mí me parecía o sea, espectacular. Yo cuando llegué a mi casa, de allí lo primero que pensé es, oh no, me van a robar todo, me van a asesinar aquí, porque era una puerta como puede ser la puerta de vuestro salón. O sea, tenía cerradura, pero una cerradura que haces así, igual la rompes. O sea, evidentemente nunca a nadie se le pasó entrar en mi casa, pero claro, yo decía, uff, qué susto, ¿no? Y bueno, estas cosas, ¿no? ¿Qué más así cosas que me chocaron al principio? Bueno, claro, nada más empezar el curso de japonés, de ir a clase, una de las primeras cosas que te enseñan es cómo actuar en caso de emergencia, de terremoto, de tsunami y tal. Y es cierto que, por ejemplo, es que terremotos hay muchos en Japón, muchísimos, ni siquiera te llegas a enterar. Y otros, y además yo, por ejemplo, vivía en un 9º piso, entonces ahí verdaderamente arriba se nota mucho. Y bueno, como ver cómo lo preparado que estaba todo el mundo para todo y cómo funcionaban las cosas, como que me dio mucha tranquilidad. Y yo siempre pensaba, bueno, si en esta vida me tiene que pillar un terremoto en algún sitio, que me pille en Japón, porque lo más probable es que todo vaya bien dentro de las situaciones, ¿no?
Entonces, bueno, por ejemplo, el móvil te suena antes de un terremoto, aunque a veces no funciona muy bien y te suena durante, incluso después del terremoto. Y luego, por ejemplo, yo cuando estaba en mi casa, en mi casa, ¿no? Las primeras veces me sonaba, o sea, fue raro porque tú, antes de notar que se está moviendo el edificio, oías un ruido y el ruido es como el propio edificio, ¿no? Entonces, nada, pues había terremotos, ¿no? Como que se mueve así las cosas, que era más o menos, bueno, ok, pero luego hay otros que hacía así y esos daba más cosita, pero aún así, y me pilló algún terremoto medio grande, todo bajo control, la verdad, tengo que decir, para todas las inclemencias que hay en Japón a lo largo del año, tifones, los terremotos, no sé qué, que he preparado todo y que bien lo tienen todo, sí, pues eso, organizado ya para vivir, ¿no? Con esa naturaleza que es un poco, no sé, salvaje o fuerte en algunos momentos. Bastante interesante, la verdad. Y bueno, voy a empezar ya a contestar las preguntas porque es que si no, no sé cuántas horas voy a estar aquí. De verdad, si en algún momento queréis que conteste algo en concreto, que haga nuevos vídeos sobre ese tema, decírmelo porque ya veis que yo me siento aquí y hablo y hablo y hablo y no paro, porque es que si hay algo que me gusta, aparte de leer, es Japón. Entonces, pues ya veis. Vale, me decía una persona, ¿es fácil comunicarse en inglés? Sí y no. Quiero decir, si estás como turista, cada vez están más preparados y es muy la gente que está de cara al público y demás, en general habla bastante inglés y hoy en día, lo que decía antes, con el tema de las aplicaciones, que tú te compras una tarjeta o llevas un wifi portátil contigo para tener internet, tú hablas al propio Google Translator, que no es que te tengas que bajar otro, y ya te hace traducciones, entonces cada vez más es la barrera del idioma desaparece, porque eso lo puedes hacer hasta en tu idioma, ¿sabes? Que no es que le tengas que hablar ya en inglés al Google Translator. También digo, a nivel calle, pues es que no sé cómo será en vuestros países, pero a mí me recuerda bastante a España, que yo siempre digo, joder, aparte que criticamos a todo el mundo que no habla inglés, ni que aquí fuéramos los que mejor habláramos. Pues la gente joven que va al colegio, al instituto, que lo tiene como más fresco, sí, la gente que está a lo mejor en sus 20, sus 30, que también ha estudiado inglés también, pero vas por la calle y le coges a una señora o un señor cualquiera mayor, pues depende, nunca sabes, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente es súper amable, pero de verdad, súper amable, yo no sé, en general, que hay de todo. No sé las veces que la gente me ha contado anécdotas y que yo misma la he vivido de estás perdido y la gente se baja contigo del metro y te acompaña hasta tu hotel si te has perdido. Gente que lleva en coche, si te atreves tal, alguna vez a determinados lugares. Hacen mucho por ayudarte, ¿no? En cualquier caso que no tengas como la mejor forma de comunicarte. También digo, oye, pues vas a ir a un bar y a hablar de filosofía con una persona, pues hija, igual una conversación ultra profunda, no. Pero ya no es como hace X años donde era más difícil comunicarse en inglés. En las ciudades principales tipo Tokio, Osaka, Kioto y demás, el transporte público está también en inglés, se hacen muchas facilidades, ¿no? para la persona extranjera que está por allí, así que en principio pues no hay dificultad. Hombre, va a haber momentos en los que no te puedas expresar perfectamente con la persona que tengas enfrente, seguramente. También, yo que sé, por ejemplo, tipo restaurantes, cuanto más a lo local vayas, a lo pequeño, a lo que salgas de sitios turísticos que a lo mejor solo tienen la carta en japonés, pues ahí ya va a tocarte a ti un poco o ser valiente y pedir casi a ojos cerrados o, o tirar con el traductor, ¿no? Pero bueno, también es divertido, ¿no? Cuando vamos a otros países, no sé, como perderse un poco, ¿no? Que todo, no que siempre nos podamos comunicar perfectamente, sino pues también podemos quedarnos en casa para eso. Esto es llevado al extremo, pero me entendéis. Vale, ¿cómo dirías tú que es mejor aprender el idioma? ¿Solo o es necesario un profesor? Bueno, yo creo que también depende mucho de la persona que seas. Hay gente que es muy hábil y tiene mucha constancia para aprender lo que sea de forma autodidacta y yo creo que el japonés puedes aprender las bases de forma autodidacta. Hay muchos cursos, incluso hay vídeos en YouTube y profesores en YouTube que enseñan en TikTok y luego, por ejemplo, Fundación Japón, que es sería como el Instituto Cervantes japonés, podríamos decir, es decir, que se dedica a extender la cultura y la lengua japonesa en el extranjero, tiene varios cursos para aprender japonés, algunos son de pagos y luego tienen un montón de recursos gratuitos, entonces puedes también utilizarlos, por ejemplo, yo los utilizo a menudo y luego es cierto que, al menos en mi experiencia, llega un punto que sí que es necesario tener un apoyo, un profesor para que te corrija, llega un punto que ahí
muchísima gramática en japonés, ¿no? Y entonces, cuando ya quieres perfeccionar ciertas cosas, es que si no te la explica alguien casi para ti, explicando exactamente las diferencias de las cosas, la veo muy difícil. Pero creo que puedes aprender mucho de japonés completamente por tu cuenta. Vale, me decían, ¿qué tan costoso es vivir en Japón? ¿Hay trabajo en inglés? Bueno, yo creo que el tema de los precios al final depende mucho de dónde quieras vivir, en qué ciudad y demás. Yo os he dicho lo que yo pagaba en Tokio, pero eso hace 9, 10, o sea, 9, 8 años aproximadamente. Y también depende mucho de cómo esté el yen, porque claro, yo os lo he dicho en euros, pero claro, luego cuando el yen sube o baja, eso te sale mejor, peor. Ahora, por ejemplo, el yen está bastante bajo, por lo cual será más barato. Para mí me resultó bastante llamativo en su día lo relativamente asequible que era comer fuera. Hay de todo, evidentemente, pero a veces era más barato comer fuera o de comidas preparadas en restaurantes, en tiendas así que te hacían como bentos, bandejas, que cocinar en casa. Por ejemplo, en comparación con España, todo el tema de frutas, verduras era carísimo, o sea, era de verdad, hacerte una ensalada no sé lo que te podía costar. Y luego el tema de las facturas no lo vi como especialmente diferente a España, pero yo digo que es aquí que hace ya bastante tiempo, ¿vale? ¿Hay trabajos en inglés? Sí, hay, no todos, ¿vale? Si quieres buscar un trabajo únicamente en inglés, bueno, seguro que hay opciones, pero bueno, creo que si tienes algo de japonés siempre te va a abrir puertas. El tema de buscar trabajo en Japón es un mundo, un mundo complicadísimo. No es que no se pueda, pero bueno, tienes que estar en Japón para que te contraten y no puedes estar de turista, tienes que tener un visado de residente para que una empresa pueda contratarte. Siempre hay formas, ¿no?, de entrar y salir del país, bla, 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 no voy a entrar en eso, pero bueno, yo os digo como lo más correcto, o que la empresa japonesa te contrate estando en el extranjero y ya vayas allí directamente con el visado hecho. Hay opciones, pero bueno, habría que meterse y eso creo que daría para un vídeo entero. Otra pregunta es, ¿hay opciones vegetarianas o cuesta encontrar? A ver, ¿hay opciones vegetarianas? Claro que sí. De hecho, por ejemplo, la comida budista japonesa, la que comen los monjes budistas, que se llama Sojin Ryori, todo es vegano, de hecho. Y luego en Japón se come mucho vegetal, tema de tofus, sopas y demás. Hay opciones vegetarianas, por supuesto. ¿Qué pasa? Que en Japón a veces también los restaurantes tienden a ser muy específicos, ¿no? Entonces, como que no hay, a lo mejor, como restaurantes que haya como un poco de todo. Entonces, yo que sé, por ejemplo, si vas a un ramen, a menos que ya... Es cierto que las últimas veces que he estado ya he visto mucho, o sea, mucho más que antes, de comidas sin gluten, de comida vegetariana, de comida vegana, de comida halal, como ya mucho más marcado y hecho un poco para el extranjero. Pero bueno, siempre antes de entrar a un restaurante quizás me cercioraría de qué tienen, si no, evidentemente siempre tienes supermercados donde es bastante fácil comprar y vas a poder prepararte tú lo que necesites, pero bueno, hay opciones, pero quizás requieren una investigación. Por ejemplo, es mucho más fácil comer vegetariano o vegano que comer, por ejemplo, sin gluten en Japón, que se puede, pero requiere, lo que digo, informarse bien de qué sitios ir y qué sitios no ir. Me dicen por aquí, ¿sentías que había discriminación hacia ti por ser extranjera? Bueno, a ver, yo pasé 2 años allí y he viajado bastante. Claro, creo que alguna mala experiencia ha habido, pero las que menos. Y tengo que ser súper sincera. Alguna vez me pasó en el tren de sentarme en el metro y que la persona al lado me mirara y se levantara, pero ¿cuántas veces pude coger el metro en Japón? Miles. Y me pasó una vez, 2 veces. Entonces, ¿fue discriminación o fue que la persona era estúpida? Con todo mi respeto, pero sin ningún respeto. Entonces, creo que sí, claro que si pienso puedo buscar, puedo rascar alguna experiencia que fuera regulera, pero mi experiencia es que no sentí ningún tipo de discriminación. También digo, yo no intenté dar el salto al mundo laboral en Japón para quedarme a vivir allí, a trabajar allí en una empresa. Yo no sé si ahí quizás hubiera a lo mejor encontrado más trabas por ser extranjera, no lo sé porque no lo he vivido y no quiero proyectar algo que verdaderamente no sé. Esa misma persona me pregunta, mi experiencia como turista fue muy buena, pero dicen que vivir allí es muy distinto. ¿Es cierto? Bueno, claro que sí. O sea, mi experiencia viviendo allí también fue muy buena,
pero creo que cuanto más tiempo pasas en un lugar y más entiendes pues los códigos de esa sociedad, cómo la gente se comporta, cómo es el día a día verdaderamente, cuando haces amistades y cuando esas cosas, claro, ves más partes negativas porque lo que no hace, o sea, lo que estás haciendo realmente es que estás conociendo más el día a día en este país, y eso lo que hace es realmente darte un conocimiento más real, ¿no? Más amplio, más que cuando estás allí de turista. Yo creo que viajar a Japón de turista es maravilloso porque es todo súper fácil, todo está rico, todo es más barato de lo que esperabas, es que es precioso, es que todo bien, ¿vale? Pero está claro que cuando vives allí la experiencia cambia, pero no cambia para peor, sino creo que también es bueno cuando tú estás viviendo en un lugar conocer todas las capas y poder llevarte una impresión más completa, ¿no? Y un entendimiento mayor de lo que estás viviendo. Por ejemplo, creo que es una sociedad, y esto suena a estereotipo, pero es que es verdad, donde las personas trabajan demasiado, creo que tienen muchas limitaciones para relacionarse socialmente, las parejas siguen como rigiéndose por códigos bastante tradicionales o antiguos, cosas que a mí me chocan. Y esto, insisto, no quiero generalizar, digo que hay de todo, por supuesto, pero bueno, en general, ¿no? Que hay cosas así, pero creo que taparse los ojos ante eso tampoco sirve para nada, ¿no? Sino que, bueno, hay que conocerlo, y no es que sea malo, sino que, bueno, es que es así. Me preguntaban por aquí, ¿cuáles son tus sitios imprescindibles para visitar en Japón? Bueno, si es tu primer viaje a Japón y tienes más o menos en torno a 2 semanas, que es lo que se suele tener, te voy a decir lo mismo que te va a decir cualquier persona y lo mismo que si vas a una agencia de viajes, porque hay unos lugares que son imprescindibles. Muchos de mis favoritos quizás no están aquí, pero claro, yo no te puedo decir que en un primer viaje no vayas ahí. Tienes que ir a Tokio, tienes que ir a Kioto, tienes que ir a Osaka. Si puedes, llega hasta Hiroshima y la isla de Miyajima. Si puedes, dedícale unos días a visitar la zona de los Alpes japoneses, que es más rural, son aldeas, son cosas preciosas. Que salga un poco de esto, si tienes tiempo, yo visitaría el Monte Koya, es un lugar muy espiritual, allí se duerme en templos budistas, está en la cima de una montaña, es de verdad súper místico y espiritual, está el cementerio más grande de Japón. Si te gusta caminar, puedes hacer alguna ruta de peregrinación, como el Kumano Kodo, o hacer una parte de una ruta de peregrinación. Allí se visitan, en la prefectura de Wakayama más o menos, se visitan 3 grandes santuarios de los que vas caminando de uno a otro en unas zonas que son, de verdad, una naturaleza que es de otro mundo. Horas me podría pasar hablando de Japón. Dentro de Tokio, es que de verdad es mi día favorito. Si puedes estar una semana, estátela, porque es que no te va a sobrar ni un día de todas las cosas que hay que hacer. Kioto es, o sea, es una ciudad de postal, es lo más bello que hay. Ves historia viva allí, santuarios, templos, naturaleza. Por favor, es que ¿cómo es? Es que tenéis que ir a Japón, es que es bellísimo. Me decían también, ¿te gustan más las casas de allí? No me gustan más las casas de allí, sobre todo si tengo en cuenta cómo era la mía, que como se decía era pequeñísima, no me gustaba nada, era muy pequeña, o sea, quiero decir, me gustaba, pero prefiero una casa normal. Imagino que hay una super casa en Japón de lujo, un chalet japonés estará genial, pero bueno. Luego, claro, por ejemplo, la mesa que yo tenía era mesa de suelo, ¿no? Estudiaba, comía todo como a nivel suelo, y yo volví con la espalda, o sea, fatal de Japón. Tuve que hacer un montón de pilates y para fortalecerla, porque sé que lo podía hacer allí, pero no lo hice. Entonces ya volví muerta. Me gustan ciertas cosas de las casas japonesas, me gustan que haya tu recibidor y la idea de dejar los zapatos ahí. Me parece que lo de que haya unas zapatillas que sean específicas para el baño me parece muy higiénico, pero bueno, también me gustan más las camas occidentales que los futones, en plan, puedo dormir en un futón un par de días, que sea cómodo y genial, pero prefiero más una cama con tu colchón normal. Los baños japoneses sí, siempre sí. Los retretes, quiero decir, con tus chorritos, con tus cosas, con tu taza del váter que se pone calentita, siempre mucho mejor. Entonces, bueno, habría que ver, pero si tuviera que quedarme solo con una opción, sí que me quedaría con las casas occidentales, como las que tenemos aquí en España, por ejemplo. La siguiente pregunta ¿es fácil hacer amigos? Y creo que eso al final depende mucho de ti mismo, de lo que hagas por conocer a gente, de cuán extrovertido seas. Como digo, yo conocí bastante gente extranjera porque, bueno, estudiaba con ellos y demás, pero luego también conocía gente japonesa, introducida, voy a decir, como que me la presentaron amigos que ya vivían allí, y luego también hice mucho
por buscar opciones. Hay muchas páginas web donde puedes buscar como gente que hace determinada actividad y puedes unirte, como gente que corre en Tokio y te sale y te unes a ellos, hacer yoga, visitar museos. Hay una chica que conocí que tenía interés por el arte y vimos un montón de museos en Tokio juntas. Fue genial. Entonces creo que depende de cuánto hagas tú también por conocer gente. Hay muchísimas opciones y la gente es muy muy amable. Hay ciertos códigos que son un poco diferentes, ¿no? Al menos aquí en España, tú con tus amigos haces planes para dentro de un mes, pero también le puedes llamar a alguien, oye, ¿qué haces? ¿Tomas un café hoy? Sí, voy. Vale, eso en Japón es prácticamente imposible. A veces que es una persona y te saca su agenda literal, o sea, van con la agenda y te dan cita para dentro de 3 meses. Y no es que no quieran verte, es que como funcionan así, ¿no? Como planeando las cosas. Incluso si tú dices algo como con poco de distancia, en plan, oye, ¿quieres quedar dentro de 2 días? Como que estás poniendo a la persona en un aprieto porque no había organizado su dentro de 2 días así, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hay que adaptarse y hay que ver y que no hay que tomárselo como una cosa personal contra ti, pero bueno, en mi experiencia se puede... Es muy fácil conocer gente, creo que hacer amigos es otro nivel, ¿no? Pero bueno, sí, siempre se puede. También digo, yo soy una persona bastante sociable y me costó durante un tiempo hacer amigas y amigos japoneses, ¿vale? Por estas cosas, que hablar inglés, que cuando yo todavía no tenía el idioma, pero una vez que ya podía hablar japonés un poco mejor y que podía hacer planes y que no íbamos a estar todo el mundo en silencio, porque yo no podía hablar o entender, pues ya se abrió mucho más las oportunidades de hacer amigos y amigas. Me preguntaban también, ¿hay mucha diferencia entre el sushi de allí y el que comemos aquí? Si aquí consideramos España y vamos a partir como un nivel medio, es decir, que no te estás dejando tu sueldo del mes en pagar sushi, sí, la diferencia es brutal, o sea, es que no tiene nada que ver. Allí el sushi más básico, el más del barrio, de tal, es espectacular y da 1000 vueltas a lo que podemos conseguir en España y ya a nivel precios ni te puedo entrar a comparar. A veces en España, por ejemplo, el tema del arroz es un arroz súper dulce, que le quita el sabor al pescado, un pescado que no está ni es fresco ni es nada. Entonces, bueno, a ver, hay sitios de sushi muy buenos en España, pero igual los muy buenos en España son como el nivel más básico en Japón. Sí, para mí hay una diferencia brutal del sushi. Otra pregunta ¿es verdad que son muy educados? Sí, sí, son muy cívicos, creo que es lo que diría. Hay muchos protocolos para ayudar, ¿no?, a que toda la sociedad funcione sin ningún tipo de problema y demás y que todo el mundo pueda vivir bien en un lugar que luego lo que piensen por dentro sea diferente a lo que te están mostrando. También puede ser, ¿no? Ahí está la idea de bueno, estos conceptos de honne y tatemae, que son, bueno, la cara que te muestra un japonés, lo que está pensando en realidad. Esto también da para hablar de ello en otro vídeo, así que os contaré más adelante. Tengo algunas preguntas más, pero creo que el vídeo se está haciendo un poquito largo, así que lo voy a parar por aquí hoy. Os pido por favor que me dejéis en comentarios qué otros temas relacionados con Japón os gustaría que tratara en el siguiente vídeo, donde contestaré a las preguntas que me quedan y a todas las que me hagáis. Espero que os lo hayáis pasado bien conmigo este ratito, hablando de Japón, contándoos mi experiencia. Tengo muchas ganas de verdad que os sentáis libres para preguntarme lo que queráis y espero poder contestaros muy pronto. Muchísimas gracias por ver este vídeo también, aunque haya sido un poco diferente. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!